Hola, con el destello de hoy continuamos la serie dedicada al objeto TreeView. En este caso vamos a hablar de sus propiedades. Volvamos al ejemplo del destello anterior y fijémonos en las propiedades del TreeView. Podemos cambiar las propiedades de un TreeView de dos formas, directamente en la vista diseño o en tiempo de ejecución. Si observamos las propiedades, vemos que comienzan con la propiedad Hide Selection y terminan con la propiedad Single Cell. Vamos a ver su funcionalidad desde nuestra ventana de código. Recordar que todo el ejemplo con su código lo podréis descargar al final de esta serie. Para asignar sus propiedades llamamos al objeto mediante la instrucción with y vamos enumerando las propiedades con un punto y el nombre de la propiedad. Hay que tener en cuenta dos cosas. Las propiedades definidas por código prevalecerán sobre las que tiene definidas el objeto. Si alguna propiedad no es definida, tomará la propiedad de la ventana de propiedades y en el caso de que no estén definidas en uno de los dos sitios, tomará el valor estándar de cada una de ellas. Lo primero que hacemos es vaciar los nodos mediante la instrucción clear. La apariencia nos permite dos formatos, plano o 3D. En nuestro caso hemos utilizado el plano. El estilo del borde nos permite elegir dos tipos, o ninguno o single. Podemos incluir el objeto checkbox en los nodos, podemos activar o desactivar mediante la función enable, podemos cambiar el tipo de letra y su tamaño, podemos utilizar la selección de fila completa, que lo que va a hacer que el resalte o abarque todo el ancho del TreeView o no. Podemos ocultar la selección. Podemos utilizar hot-tracking, que lo que hace es que los nodos nos van a proporcionar información cuando pasamos el mouse sobre ellos. Podemos establecer la sangría, el ancho de la sangría en píxeles. Podemos editar las etiquetas, bien de forma manual, bien de forma automática. Podemos establecer el estilo de las líneas. En este caso vamos a utilizar el tipo de líneas root, que son las de puntitos. O esto sería la clásica línea. Podemos cambiar el icono del ratón y utilizar todos los iconos que ya vimos en destellos anteriores. Podemos utilizar la selección única, podemos establecer la ordenación. Si lo establecemos en falso, que es el predeterminado, los nodos se muestran en el orden que se agregaron a la matriz. Cuando ponemos verdadero, los nodos se ordenan alfabéticamente. La opción estilo contiene muchas posibilidades que puedes ir probando hasta que encuentres la que más te gusta. Utilizamos la opción que contiene imágenes para añadirlas. Esto lo veremos en el próximo destello. Bueno, y hasta aquí sus propiedades. Esperemos que te sea útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.